Antes de empezar con el vídeo, recordamos que hemos sacado nuestro primer curso de macro. Macro es uno de los conceptos básicos más importantes de Warhammer 40k para ganar tus batallas, que engloba desde confeccionar una buena lista, desplegar de forma inteligente y tomar las mejores decisiones durante la batalla. Así que si quieres dejar de improvisar y empezar a dominar, este curso es imprescindible. Lo mejor de todo, si te unes a nuestra academia durante el mes de julio, tendrás este curso totalmente incluido para ti. Bienvenidos, chicos, a un videazo que nadie esperaba tener hoy, ni siquiera nosotros, pero Manu, alguien ha filtrado el códex de los Grey Knights enterito y nos traen bastantes cosas, bastantes cambios, algunos desagradables, otros muy guays, pero vamos, que viene códex chulo, ¿eh? Viene códex muy chulo y antes de nada vamos a aprovechar y comentar una cosa, Juanma. Yo creo que siempre la comentamos, pero nunca está de más. Chicos, han pasado cosas. Yo juego grises, Juanma juega alguna vez también grises y muchos de vosotros jugáis grises. Vamos a intentar no ser sad a muerte y estar llorando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque han pasado cosas, como bien decía Juanma. Hay gente que es peor, hay nerfeos, hay cosas que esperábamos, teníamos una expectativa de esto va a mejorar, tal, no sé qué. No ha mejorado. Veremos unidades como el Biblio, que son muy carismáticas y las han cambiado. Tenemos unidades como Draigo, que no están entre nosotros. Literal. Pero vamos a hacer una cosa, Juanma. Vamos a verlo como si este es el primer libro de grises de la historia de los libros de grises. Eso es. Acaban de sacar una facción nueva, tocaba ahora, justo sacar la facción nueva, y ha salido esto. Vamos a intentar verlo con esos ojos, ¿no? No pensar, o sea, no, inevitablemente en algún momento diremos, antes hacía, vale, bueno, por tener una referencia, pero no vamos a quedarnos en es peor, el mundo se acaba, nuestras vidas no tienen sentido, vagamos por el mundo, porque entonces no vale para nada esto. Entonces vamos a intentar encontrar cosas buenas, combos, unidades que digamos, hostia, pues esta unidad de esta manera, yo creo que es mucho más positivo. Primero, los jugadores de grises que nos estéis escuchando, vais a decir, hostia, qué bueno, no había pensado yo esto, qué guay. Y los no jugadores de grises pensaréis, te pillé. La próxima vez que alguien me vayan a hacer esto, ya me lo conozco, ¿no? Yo creo que es un poco lo más enriquecedor. Así que vamos a centrarnos en hacer eso. Venga, pues vamos a ello, Manu. Y empezamos por la regla del ejército, ¿no? Bueno, lo primero vamos a ver la regla de Gate of Infinity, que es un poco la regla que teníamos antes, muy parecida, ¿no? Que es llevarnos unidades al final del turno del otro, nos las llevamos al cielo y luego esas unidades pues caían por DR y era un poco el sistema de juego que tenía siempre los grises, que es muy carismático, es el rollo hipercripta y tal, que está súper fantástico y es realmente a mí es lo que más me gusta de grises, ¿no? Ese estilo de juego de entrar y salir. Pero ha tenido varios cambios. El primer cambio y el cambio que yo creo que a todos nos llega es, primero, antes era al final del turno del oponente, ahora es al final de la fight phase. Eso puede tener algo de repercusión, puede afectar en ciertos momentos a pues alguna acción que se termina al final del turno enemigo o alguna estratagema no nuestra de grises, sino quizás que tengan otra gente, ¿no? Porque pensar que nosotros nos vamos a ir. Y como es el turno del rival, el rival puede elegir qué ocurre antes. Entonces esa parte es importante. Y la otra parte importante es que en el texto de Teleport Assault, que es, digamos, la regla que teníamos antes, o sea, el antiguo Gate of Infinity, especificaba, que teníamos que bajar esas unidades de grises que nos llevábamos al cielo en Next Movement Phase. Es decir, si yo decía, oye Juanma, me llevo los paladines, yo qué sé, un servo y unos strikes. El siguiente turno yo tenía que bajarlos, no podía dejarlos arriba, como sí que deja Hipercripta, por ejemplo. Vale, entiendo. Pero ahora no especifica eso. Ahora te dice que te las llevas te las llevas del campo de batalla y las colocas en Strategic Reserve. Por lo tanto, no hay por qué bajarlas el turno siguiente, a no ser que haya algo que no estemos viendo, porque no se haya filtrado esa parte, o que haya un cambio por detrás que no tenemos aún, podríamos dejarlas fuera. Eso tiene bastante... es algo bastante importante, porque nosotros ahora mismo con grises teníamos solo Rapid Ingress, o bien por Deimos, o la estratagema de que te llevas algo fuera, o sea, cuando alguien se acercaba que te lo llevabas fuera, como te lo llevabas durante el turno enemigo, ese mismo turno podías hacer el Rapid. O porque tú estuvieras en Rapid de forma normal, ¿no? Entonces, el Rapid Ingress en un army de DR puro no era tan relevante. Ahora, claro, tú puedes hacer el turno 1, me llevo esta unidad y la bajas en el 3. Entonces, no tienes por qué bajar al turno siguiente, por lo tanto, llegamos al turno del rival y podríamos hacer el Rapid. Me parece que es bastante importante.
bastante importante. Porque podemos hacer, si queremos, 4 rapid ingress a lo largo de la partida. Eso puede ser muy pesado y estás todo el tiempo haciendo al rival cerrar y no solo amenazando con el disparo, sino amenazando también con posibles rapids. Me parece muy potente. Sí, está muy bien. Bueno, chicos, empezamos con la primera data, que es el Grandmaster Boldus. Bueno, aprovechamos y os decimos que lo que se ha filtrado está en inglés y está en la calidad que está. Lo hemos intentado encuadrar lo mejor posible, mejorar la imagen lo mejor posible, pero al final esto es lo que tenemos, ¿no? Me gustaría que estuviera mejor, pero es lo que hay. Entonces, Grandmaster Boldus. Está en inglés además, bueno, la vida. Grandmaster Boldus. Grandmaster Boldus me parece que es un personaje muy bueno, Juanma, y es mejor de lo que parece. ¿Por qué? ¿Vale? Porque siempre que vemos las unidades de Termis o de Paladines, que al final es lo que puede liderar este buen señor, se quedan un poquito justas en cuanto a la pegada. Ahora, tanto los Paladines como los Termis han mejorado un poquito la pegada con las reglas que les han dado, o las vemos, pero se queda un poco justo la unidad. Entonces, ¿qué pasa con Boldus? Que les da un punch de fuerza muy fuerte, porque él en combate pega, en lugar de tener el típico 6-2-2, él tiene 10-2-3, que el 10-2-3 está muy bien y sobre todo creo que va a fomentar un estilo de juego ahora con grises que vamos a ver bastante, que es unidades que se queden bloqueadas. Es decir, como si fuera a jugar al Necron, ¿no? Mis Termis se traban contra tu unidad, lo que sea, mis Termis la coman para ir curando modelos. Además, Boldus nos va a dar un -1 impactar, lo cual hace que esos Termis mueran menos y luego podemos ir resucitando. Por lo tanto, los combates que se mantienen en el tiempo nos van a interesar. Y mientras todo eso está ocurriendo, los Paladines, los Termis van pegando, que bien está, pero es que además Boldus va pegando duro. Porque 10-2-3 es un muy buen daño. Pero es que además Boldus tiene que cada vez que la unidad va a pegar, hace las mortales estas, ¿no? Me recuerda un poco a Hellbreach, que es como esta explosión psíquica que hace cada vez que pegan, que es tiramos un dado, si sacamos un 1, nada, si sacamos 2-3, una mortal, 4-5 de 3 mortales y 6 de 3+3. Vamos a poner que ni sacas 1 ni sacas 6. Vamos a hacerlo como más estadísticamente fácil, ¿no? Lo normal es que hagamos una mortal o un de 3 mortales. ¿Qué ocurre? Que es cada fight phase, cada vez que vamos a pegar. Por lo tanto, si nos mantenemos trabados en este escenario que estábamos diciendo todo el rato, en cada ronda hacemos esto 2 veces. Claro, esto más su pegada está muy bien. Y ese -1 hit a la unidad además es en combate y en disparo. Por lo tanto, puede hacer que hay ciertas unidades que vayan a ser bastante duras. Sí. Y luego un pequeño apunte, en la parte de disparo, el ranged weapon que tiene... un de 3 más un tiros no es nada del otro jueves, 12-2-3 no es nada del otro jueves, pero es Devastating. Vamos a ver que hay uno de los destacamentos que tiene Anti-Caos 4+. Devastating y Anti-Caos 4+ puede ser bastante chulo. Vale, o sea que según el destacamento puede llegar a combar en algunos perfiles, como puede ser esto que hemos dicho de las Devastating del super tiro, ¿no? Aparte, el perfil de combate es bueno, ¿eh? O sea, son 5 ataques, fuerza 10, AP 2, daño 3. Más las mortales que te vaya a clavar, es lo que dices tú, aumenta bastante el output de daño, ¿eh? A mí me gusta y creo que antes no se veía tanto porque los paladines no se curaban y quizás no te interesaba mucho, pero yo creo que ahora sí que se va a ver más. Incluso liderando los Termis, piensa que ahora los Termis van a darle +1 FP a este hombre, pues os hacemos un pequeño spoiler, los Termis ahora tienen una regla que cuando hacen un melee attack ganan +1 a la FP, excepto si pegan a monstruos y vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como los paladines que te especifica que no es a los personajes, en este caso sí serían los personajes, por lo tanto este tío en Termis pega 10-3-3. Pues está muy bien, sí. Venga, pues pasamos a por el siguiente, Manu, el Grandmaster, que por fin parece que han arreglado su regla de las estratagemas, que eran los únicos que su regla no valía para nada, y coge un poquito, digamos, la regla del capitán de los marines, que una vez por partida se vuelve bastante loquete el tío, ¿no? Yo creo que es de las mejores cosas, fíjate que ni siquiera seguramente tenga tanta relevancia, ¿no? Pero me ha puesto contento, porque cada vez que leía la regla de Grandmaster antigua de los CPs, pensaba, tío, ¿qué pasa aquí? O sea, esta regla es una mierda. Interrumpes por un CP y poco más. O sea, las tratas de los CPs te las reducían 1. Poco patatilla. En cambio, esta está muy bien. Es la regla estándar. Realmente esto es lo que tenía que haber tenido en todo momento. Entonces, bueno, genial. Y luego la regla de bufarse con +3 fuerza, +3 ataques, de nuevo, tiene más chicha de lo que parece, Juanma. Primero, porque hay una mejora en uno de los destacamentos, que luego los hablaremos, que te da te da +4 la fuerza. Claro, +3 fuerza, +3 ataques, +4 la fuerza, +1 FB por ir en Termis, este tío empieza a pegar bastante absurdo, ¿eh? O sea, para ser un Grandmaster que tiene un perfil que no es... O sea, tú lo ves y dices,
este es un jefe paladín, o sea, no es para tanto. Claro, de repente este tío va en una unidad de Termis, que los Termis le están dando ese FP, pero los Termis también le están dando ese aguante y tal. Puede ir haciendo la estrata una vez por ronda y el tío puede pegar muy duro, ¿eh? Sí, Sin sí, la sí. mejora hasta que decíamos, igual te dice, pues mira, te voy a pegar 8 ataques de fuerza 9 menos 3 daño 2. Ya no puedes venir aquí a tocarme la nariz, que te exploto. No, no, la verdad que está muy bien. Me gusta mucho el rework que le han hecho al Grandmaster, que también lo pedía a gritos al pobre. ¿Eh? Y además, Keyword Granada, que en un Termi algunas veces Es se puede verdad. echar de menos. Y tiene Keyword Granada, que bueno, está genial, la verdad. Venga, pues vamos a por el Tecnomarine, que este sí que creo, bueno, lo de la intervención heroica creo que es algo nuevo. Ahora me corriges tú, Manu, que tú has jugado mucho más grises, pero el resto prácticamente está igual, ¿no? Efectivamente, la regla está que le han puesto nueva un poco de proteger, ¿no? a los vehículos. No es tanto para proteger quizás a un servo, que los servos un poco se protegen solos, pero igual para proteger un Razorback o para proteger un Unrider o para proteger a cosas así, bueno, pues está interesante, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo es un poco yo creo la regla tecno de siempre, ¿no? El curar, el lone operative, creo que está muy bien. Y luego, bueno, se puede unir a unidades interesantes, se puede unir a unidades que normalmente el líder no, o sea, que haya un Tecnomarine tampoco es crucial, pero siempre está bien, ¿no? O sea, me parece que es bueno porque se puede unir a purificadores y a purgadores. Y bueno, y a Strikes, por supuesto. O sea que, bueno, bien, es un buen fichaje. Además, es un personaje barato que en grises es algo que yo siempre le doy mucho valor, porque tenemos una unidad barata que puede subir para arriba con la estrategia, o sea, con la regla de grises, y eso, bueno, pues nos puede dar un toque, ¿no? Por cierto, aprovecho y comento una cosa. Los puntos que se han filtrado, evidentemente, no son los puntos correctos, porque siempre pasa, ¿no? Que los puntos no son los que serán los puntos finales, pero yo creo que más o menos tenemos una aproximación. Quiero decir, por ejemplo, en los puntos que se han filtrado, el Tecnomarine vale 70 puntos. No sé si va a costar 70 puntos. Lo que no va a costar es 120. Si está a 70 puntos, pues costará 70, 80, por ahí. Entonces, es un personaje que a 70 puntos que pone aquí, vamos a poner aquí 80, siempre es interesante. Claro. Venga, pues vamos a por el capellán, que, bueno, Manu, creo que también este no ha cambiado nada. Básicamente tiene un perfil de combate normalito, ¿no? Con 5 ataques de fuerza 6, AP 1, daño 2. Y lo que nos da es que podemos repetir las cargas de la unidad que lidera, que van a ser Terminator Squads o Paladin Squads, ¿vale? Y además lo que nos da es que una vez por batalla, al inicio de cualquier fase, elegimos una unidad de Grey Knights que esté Battle Shock y deja de estarlo. Yo creo que este no sé si va a tocar otra cosa que no sea estantería, porque creo que tenemos perfiles de personaje mucho más interesantes que este, ¿no? Yo creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. El personaje, o sea, el Chaplain ha empeorado bastante. Antes tenía una regla que le daba su unidad más 1 a herir. Que Claro. esto con los perfiles de fuerza 6 que tiene el gris normalmente, ese más 1 a herir venía muy bien. Ahora lo que les da es repetir cargas. Ok. Lo más random que se les ha ocurrido. Sensacional. Y antes hacía que a 6 pulgadas de él bajaba un punto de liderazgo cuando el otro fuera a hacer un Battle Shock. Bueno, sin más. Prefiero quitar un Battle Shock en una unidad de grises que esto, ¿no? Porque además es at the start of any phase, que bueno, puede tener algo de gracia. En general me parece un personaje malo, honestamente. Y yo creo que no se va a ver mucho. Lo bueno es que es barato. Entonces al final pues podemos tener un Termi que tiene su Deep Strike, tiene su Gate of Infinity, tiene su Chapa del 2, su R5, o sea, Para misionear o algo así, ¿no? Exactamente, que es baratete. O sea, en los puntos estos patata vale 75 puntos. Pues no creo que se vaya muy para arriba. Y entonces podemos utilizarlo como un Stern, que en paz descanse, un poco de andar por casa, pero para alguna puntuación, ¿no? Me recuerda un poco al Termi Botan este que se lleva tal, pero este además, Deep Strike, entra y sale, tal y cual. A mí me parece un buen personaje para eso, no para usarlo como Chaplain como tal. Claro. Venga, pues al Brotherhood Champion también, pues un personaje que no sé si verá mesa, Manu, ya veremos qué es lo que aporta y también la configuración de las listas, ¿no? Pero bueno, al final tiene un perfil de combate un poquito más premium que un guerrero normal, tiene 5 ataques en lugar de 3, de 6 menos 2, con la clave precisión, eso sí. Y luego lo que nos da es avanzar y cargar, lo cual está bien porque al final lo que tenemos es que movemos 6, al final los Strike Team son un poquito lentos. Cuando lleguemos a destacamentos ya veremos si se mantiene ese destacamento de autoavanzar 6, Manu, en lo que era hasta ahora el index. Y además nos da también otra regla un poquito random, y es que siempre que matemos un character model, ¿vale? En la fase de combate, ganamos un CP y hasta el final de la batalla más un ataque. O sea, se puede ir bufando siempre que vayamos matando personajes, pero
A no ser que juguemos contra culto o cosas así, Manu, pocos personajes va a matar este chico. Lo bueno es que tiene precisión de base, te ahorra el CP y le puede pegar algún susto a algún líder un poco débil, pero no tiene un perfil super bestia para matar personajes. Yo creo que ha cambiado bastante el personaje, cómo se jugaba antes y los combos que podías hacer a cómo queda ahora. Personalmente, y no lo digo como Craig, creo que es peor ahora. No porque vaya a hacer menos puntos, pero creo que es menos gracioso. Antes le daba Fight First a su unidad, por lo tanto, podías tener una jugada muy buena que era Rapid Ingress más intervención con Fight First. Y era muy chulo porque además hacías eso con una precisión y como tú hacías el Rapid Ingress, sabía dónde está el otro, dónde está su personaje, y luego hacías la intervención, podías hacer que el Brotherhood pudiera intentar ir a por ese personaje, y era una precisión un poco más jugona, ¿no? Sí. Ahora, pues eso no va a estar. O sea, puedes hacer esa misma precisión, ¿sabes? Y tal, pero no hay Fight First, por lo tanto, pues te pegan. Sí que es cierto que te puedes colocar un poco con maldad para que no te pegue todo el mundo, y al final los grises son duros, ¿no? O sea, no es en plan de un Eldar de, oh, no, me han pegado, oh, no, me han pegado, y quito un strike y ya está, la vida continúa. Pero aquí creo que podían haber hecho una cosa muy bonita con el Brotherhood y no han hecho. Me ha dado un poco de lástima porque es el típico personaje que cuando se une a su unidad pierde cosas. Que en este caso los Strikes pierden su Scout. Claro. Es un prepartida que es muy típico de Strikes y está muy guay. Hemos visto que hay otros personajes que cuando se unen a sus propias unidades, como que se, un poco entre comillas, mimetizan con la unidad y cogen las reglas de la unidad, ¿no? La típica de, si este lo unes a esta unidad, él también gana prepartida. Si este lo unes a esta unidad, oye, este también gana infiltración. Entonces le da un poquito más de gracia. Creo que era una buena oportunidad para que este tipo ganara ese prepartida y pudieras jugar a esos strikes con prepartida, correr y cargar. Le daría un toque distinto a la unidad que no es tan puntuador. Pero bueno, no lo han hecho. Es un poco pena, la verdad, porque dar, correr y cargar, bueno, está bien, porque está bien, pero creo que el papel del strike en general y de los jugadores en particular, creo que no va a ir por ahí, en mi opinión. Creo que van a seguir siendo una unidad puntuadora muy buena y no tan de combate. Y cuando la quieras llevar de combate, igual hasta merece la pena llevarlos sueltos y no con el personaje, sobre todo por el prepa. Es que el prepa es muy bueno. Ya, es demasiado bueno, sí. Vale, pues vamos con el Librarian, Manu. Aquí sí que te dejo que te extiendas porque la verdad que bastantes cambios y aquí es donde puede venir un poco el shock, ¿no? Pero bueno, tiene sus cositas también. Yo creo que el Librarian quizás sea el mayor cambio que hay en el destacamento, en el Codes. Y yo personalmente, yo estoy contento. Y os digo por qué. Porque la regla que tenía del Vortex of Doom, que ahora vemos que es un Ranged Weapon, a mí me generaba traumas de infancia fuerte. Porque la posibilidad de morirse no era tan pequeña como parece. De hecho, que se lo digan a Mancuso, que se le murieron en la final contra mí, que la partida se fue al guano en parte por eso. A mí me pasó un montón de veces que la partida se va al guano por cosas de estas. Entonces, era muy frustrante. Era muy frustrante porque además no contabas con el daño, porque era el 2. Pero claro, era un poco raro, ¿no? Era como un Dumble, pero mal. Y luego el biblio era caro, porque al final es una regla que cuando tú la estás evaluando desde fuera, ¿no? O sea, a nivel de balance, claro, tú la valoras como con el daño que puede llegar a hacer realmente la unidad, ¿no? Sí. Entonces, el biblio era caro. En cambio, ahora en los puntos que se han filtrado, el biblio cuesta mucho menos. El biblio cuesta 80 puntos. Recordar, no costará 80, costará 90 o 80 o lo que fuera, pero es mucho más barato que antes, que costaba 100 y pico. Entonces, el cambio es importante. En compensación tenemos dos cosas nuevas. Primero, el Vortex pasa a ser un disparo, que a mí personalmente, como te decía Juanma, me gusta más porque además es un buen disparo. O sea, son un D6 más 3 disparos Blast, de 8 menos 2, 2. Son bastantes tiros, ¿eh? Si coges una unidad, siempre cogemos el mismo perfil, pero yo creo que es el perfil más estándar, ¿no? Cogemos 5 marines, 5 rúbricas, 5 señores. Metes un D6 más 4 tiros de 8 menos 2, 2. Probablemente no vas a matar la unidad, pero le vas a pegar un buen castañazo. Y vamos a ver que hay muchas estratagemas y en varios destacamentos que hay ciertos combos con el disparo. Puedes mejorar un poquito la pegada y tal. Claro, eso ya no se van a bufar solo los cañones de la unidad de paladines de turno o los flamers o lo que sea. También se va a empezar a bufar el Librarian, porque el Vortex, como era una habilidad, no se bufaba. Sí que es cierto que el Vortex, al ser habilidad antes, podíamos destrabarnos y usarla Battle soqueados, usarla trabados, y esto no. Es un disparo, es blast, y no podemos usarla en todas las situaciones. Pero creo que en general es un upgrade de seguridad, de tranquilidad, y a mí personalmente me gusta. También yo soy bastante pro cambio, ¿eh? O sea, me gusta que haya cambios y creo que en este caso, como jugador de grises, me gusta cómo ha quedado el Librarian. Y además le han dado una regla que a mí me parece que puede ser realmente buena.
A simple vista no lo parece, pero creo que puede ser muy buena, que es Lone Operative a 18. Lone Operative a 18 creo que puede ser muy buena. ¿Por qué? Porque el Librarian va a liderar paladines o va a liberar termis. ¿Qué ocurre? Estas unidades de paladines y termis podemos hacer las unidades pequeñitas, unidades de 5, o podemos hacer la mega unidad de 10 tipos. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos la mega unidad de 10 tipos, la huella, Juanma, es grande. O sea, lo que ocupa la unidad es grande. Y podemos llevarla un poco expandida. Es decir, entre comillas, forzando la coherencia. Es decir, cada muñeco a 2 de otro. ¿Qué pasa? Que eso ocupa mucho espacio. Y cuando vayan a dispararnos, nos van disparando y vamos retirando bajas. Y al retirar bajas, podemos generar el Lone Operative a 18. Te pongo un ejemplo, Claro. Juanma. Pongo mis termis. Te pongo un termi adelante, 2 pulgadas, 2 termis, 2 pulgadas, un termi. Tú llegas y me dices, te disparo con mi arca. Claro, tú te habrás puesto a 18 del primer modelo. O igual, tú que eres un tío pájaro, dices, hostia, me he puesto a 18 de los 2 siguientes, en lugar del primero, ¿no? Porque si no, en cuanto me quites ese, ya no podrá disparar el arca. ¿Vale? Pues entonces, eso quiere decir que si te has puesto a 18 de los 2 de atrás, es que del de adelante estás a 18 menos, más o menos, 4 pulgadas. O sea, estás a 14. Claro, si yo veo que te colocas así, cuando me hagas daño, yo no voy a quitar los primeros, voy a quitar los de atrás. Y cuando me toque, curo hacia adelante. Por lo tanto, esa cercanía que has querido tener para evitar mi Lone hace que te quedes cerca de mis paladines. Y eso hace que ese movimiento 5 de paladines igual pueda ser interesante. Y si no, si tú te has puesto a 18 solo del primero, yo te quito esa baja y de repente sigue habiendo Lone Operative, porque a los siguientes ya no les ves. O bien eso, o bien vas sacando un tío, me lo matas, lo escondo, ya no llegas con el Lone, me curo encima del objetivo. Es muy pesado, sobre todo en el combo en el que resucitas gente y que puedes tener una unidad grande. Me parece que puede ser muy, muy interesante. La verdad es que a mí personalmente me ha gustado, sobre todo por esa mecánica que te digo, más allá del board y tal, que también me gusta. Creo que es muy buena, por lo menos para mi gusto, insisto. Seguro que hay gente que no le gusta. No pasa nada, chicos. No tenemos por qué estar de acuerdo todos. Pero yo estoy contento y también estaba bastante cansado de que el Biblio se hiciera hostias así mismo. Es lo que te iba a decir. A mí eso sí que es verdad y es un hecho que muchas veces y se te iba la partida en ello, y te costaba la partida o contabas con un daño que luego no llegaba y lo pagabas muy caro. Entonces, bueno, era una mecánica poderosa. Ahora tenemos una diferente y lo que decías antes, Manu, vamos a tomar en cuenta que esto es un nuevo códex, da igual cómo fuese en el pasado, ya no existe y esto es lo que hay ahora y tenemos que también ver la parte positiva, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además rebaja de puntos. Claro. Eso me parece muy, muy potente, muy potente. Bueno, vamos con el Caster and Crow, que es uno de mis personajes favoritos y a nivel estético la mini es increíble, es de mis minis favoritas de grises, de largo, y es un personaje que sigue prácticamente igual. Le han cambiado una cosilla, pero la base del Caster and Crow sigue prácticamente igual. ¿Qué es lo que hace? Da más un disparo a los Purifying Flame de la unidad de purificadores a los que se une. Luego cuando lleguemos a los purificadores, si queréis profundizamos en esto un poquito más, pero en general es un personaje que buffa su unidad muy bien, o sea, le dan más un disparo, así que estupendo. Y luego tiene que cuando tarjetea a un target character, repite para impacto. Bien, solo es él, pero bueno, bien, ok. Entonces tenía una regla que pasaba daños a 0, no sé qué. Ok, sin más. Realmente, gente que pegara al Caster and Crow era bastante pocas veces, honestamente. Así que bueno, esto te da una alegría. O sea, sin más, no es tampoco súper increíble. Y luego, bueno, pues en combate tiene precisión y devastating, que fantástico. Con los antis que podemos ir encontrando en el codex, pues esto puede combar aún más, pero sobre todo es en lo que bufa su unidad. Así que perfecto. Es un muy buen personaje y es un personaje que además en destacamentos como el destacamento de Navidad sigue siendo potentísimo. Además, creo que bufa mucho una unidad que a mí me encanta jugar. Así que feliz. Venga, vamos con el Brother Captain, Manu. Venga, pues tenemos el Brother Captain, que creo que es un personaje que no tenemos por qué llevar, pero que da cosas interesantes. En primer lugar, es un señor que puede liderar paladines y termis, que esto cada vez es más difícil. Antes era como claramente íbamos a llevar el Biblio y quizás en alguna ocasión otro personaje. Ahora, entre que Boldus está bien, los grandes maestres ahora están bien, los Biblios ahora, para mi gusto, también están muy bien. No va a ser fácil ver quién lidera qué, la verdad. Pero bueno, lo que da a su unidad es tener letales, que está muy bien porque los termis han perdido esa regla, y él repite para herir. Entonces, podría ser interesante si, por ejemplo, vamos con unos termis que decíamos antes, tendríamos ese letal, ese FP, él ganaría el FP, él repetiría para herir y si lo llevamos con alguna mejora para que pegue más, pues puede ser interesante.
creo que es un buen personaje. No me parece un personaje rotísimo. Creo que al final, inevitablemente, lo querremos seguramente si es un portamejoras, que podemos llevar algún enhancement que nos interese. Pero si no, probablemente llevemos más veces el maestre que este. Porque al final, el gran maestre, lo de la estratagema es muy bueno en grises. Los que habéis jugado grises sabéis que las estratas, que los TPs en grises escasean y tienen muchos truquitos y tal. Y normalmente, por lo menos un gran máster vamos a llevar. Quizás, ojalá, me encantaría que fuera así, por otra parte, lleváramos todo, ¿no? O sea, lleváramos un gran maestre para una unidad de paladines para hacer un rapid gratis, me lo invento, luego una de Termis con un biblio y luego una de un brother captain con otra y llevamos un poco un mix, ¿no? Me parece que se puede llevar y me parece que es bueno. Sí, a ver, también está bien, ¿no? Que tengas esa alternativa, ¿no? De jugabilidad y que los personajes sean interesantes. Sí que es verdad que lo del Grandmaster, sobre todo la reducción del CP, me parece muy bueno. Pero bueno, aquí tenemos otra data que puede ser interesante si queremos también variar un poquito. Y en cuanto al precio, está bien también. Son los puntos estos patatas, recordar, son unos puntos razonables. Son 90 puntos y al final pensar que él es como si fuera un super paladín, ¿no? O sea, en cuanto a pegada es un super paladín. Y tiene un arma especial, o sea, tiene incinerador o Sicanon y, bueno, silencer, pero normalmente ya veremos Sicanon. Entonces, bueno, si va uniendo, o sea, va unido a una unidad de paladines, pues puede tener eso. Lo único recordar que solo tiene letales con los melee weapons, ¿vale? Por lo tanto, no lo podemos utilizar para bufar el disparo. Eso es. Venga, pasamos, Manu, al Grandmaster en Nemesis Dreadnought, en Servo Terror, que también ha recibido unos cambios interesantes, sobre todo por el tema de la estratagema, ¿no? Ha recibido doble cambio. El primero es el tema de las estratagemas, lo que comentábamos antes en el otro Grandmaster, que es el tema de que ahora reducimos el coste, por lo tanto no es esta historia que tenía, que era terrible, y además es una vez por Battle Round, por lo tanto, bien, el wording perfecto que tienen los capitanes normales, o sea que muy bien. Y luego ha tenido los cambios de armamento, estos que vimos en Community hace tiempo, que era el mayal este o la maza, que le daban nuevo en combate, y luego el fusión este, que también le daban en disparo. Bien, ¿cómo funciona el nuevo fusión? El nuevo fusión es el Sublimator, sí, que son 2 tiros a 18 pulgadas de 9-4 de daño de 6, es decir, un fusión normal. Tiene Melta 4, que eso es muy potente, y luego tiene Twin Linked, o sea, no es un mal... No, es súper potente. Sí. El problema es que llega a 18, que también es razonable, porque llegan todos los fusiones 18. ¿Qué ocurre? Que caemos a 9. Por lo tanto, el Melta es difícil conseguirlo. Sí que es cierto que tenemos distintas fuentes en distintos destacamentos para conseguir no caer a 9, sino que caer a menos de 9. Por lo tanto, podríamos intentar ir a conseguir ese rango de Melta y con el personaje disparar fuerte. Lo que pasa es que estoy pensando, por ejemplo, en qué situaciones quieres el fusión en lugar de querer directamente el Sicanon, que es que me parece muy, muy potente. Claro, es difícil porque, o sea, no quiero todo el rato volver a... llevo lo de antes, pero es que es muy difícil competir contra un rango de 24 pulgadas, 6 tiros de 10-2-3 sin cover. Es que es muy bueno eso. Sí. Muy, muy bueno. Y además muy versátil. Sí que es cierto que en el meta ahora de CKK de R11 justo prefieres el Melta con fuerza 9, Twin Linked, que no en la fuerza 10, porque total ya irías a 5. Pero luego hay muchísimos targets, un montón de vehículos Eldar, un montón de cosas como por ejemplo las arcas necronas, que tienen R9, los IKs pequeños, un montón de gente que tiene R9. Y esa fuerza 10 les hace picadillo. Sí. Si no, para matar unidades normales, para matar termis rivales, para matar unos marines normales de andar por casa, ese 10-2-3 sin cover sigue siendo muy potente. Al final, quitar cover es como si tuviéramos más un FP normalmente a nivel de estadística, ¿no? Por lo tanto, no dista tanto de ese FP -4. Entonces, a mí me convence bastante. Comparándolo un poco, ¿no? Al final, este Sicanon o el Flammer. Y luego, el Flammer sigue igual, el Gatling Silencer sigue igual. O sea que, bien, está guay, la verdad. A mí me gusta cómo ha quedado. Y luego en combate, tanto la maza como el flagelo, me quedo un poco frío, honestamente. ¿Por qué? Porque al final, la maza nueva esta que vimos, que yo pensé, madre mía, la maza, tiene pinta de ser como mucho más contundente que el martillo, ¿no? El martillo, sí, se ha quedado ahí un poco... Claro, y yo me he quedado súper frío. O sea, 5 ataques al 2, ¿vale? O sea, pega mejor que el martillo va a 3. Bien, de 6-3-3. -3-3 no está mal, el problema es fuerza 6. No, pero Manu, esa dicha 2 más. Hostia, pero 6 de fuerza. Ya.
Me parece que se queda muy corto. Cuando con el martillo con fuerza 14 probablemente también tengamos anti-character 2 más. Lo único que veo que puede ser muy interesante es cuando esos character no siempre que piensa character piensa voy a matar una canonesa, voy a matar un Technomancer, voy a matar un capitán custode, voy a matar... También el CK grande de 350 puntos es un character. También Belacor es un character. O sea, contra esos targets sí que es buena la maza. Entonces, si llevamos varios, llevar uno con maza puede ser interesante. Además, pensar que contra monstruos vehículos sigue teniendo una regla de que repite y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en general, la maza, o sea, el martillo sigue siendo mejor, pero me da un poco de lastimilla. Voy a darle pruebas, a ver si podemos sacar, por lo menos que uno lleve la maza, pero creo que en general, si tuviera que adivinar, me acabaré quedando con el Nemesis Demon Gridhammer. Y luego el flagelo, la primera vez que lo vi pensé, bueno, es como el barrido de la espada, pero con daño 2. O sea, bien, ¿no? Si lo piensas así, el martillo es el no barrido de la espada mejorado, ¿no? O sea, la espada es 10 menos 2, un D6, y el martillo es 14 menos 3, un D6 más 1. Y el barrido de la espada es 5 menos 1, 2, y el flagelo es 5 menos 1, 2. O sea, perdón, el de la espada es 5 menos 1, 1 y el flagelo es 5 menos 1, 2. ¿Vale? O sea, bien, ¿no? O sea, digamos que la espada es como, tienes todo, pero todo es peor, o puedes elegir ser un poco más especialista. Vale, el problema es que llevar un servo que solo lleve esto, te puedes quedar muy, muy corto. Entonces, creo que al final este arma, el flagelo, me estoy extendiendo en este un poco más, pero bueno, creo que es importante porque es probablemente la mini que tenga más cambios porque han sacado el pack este nuevo, ¿no? Tenemos muchos flammers y tenemos mucho disparo de saturación, por lo tanto, creo que no necesitamos que nuestro servo pegue saturación. Necesitamos normalmente que nuestro servo lleve el martillo grande o incluso la espada o la maza, pero no el flagelo, porque el flagelo creo que podemos complementar esa falta de daño de saturación con 1.000.000 de flammers, saturación de bolters, un montón de cosas que no son un flagelo para el servo. Entonces yo creo que se queda un poquito fuera. Vale, Manu. Strike Squad, empezamos ya con las tropas. Seguimos con ese Scout de 6, que está muy bien. Seguimos con ese Sticky. No cambia absolutamente nada, ¿no? Aquí, si no veo mal. No, está la unidad igual, muy bien, la verdad. Sigue siendo una unidad muy potente y sigue siendo una unidad que va a ser una unidad que vamos a ver en todas las listas, yo creo, de grises, porque es una de las unidades más baratas de entrar y salir, dejar sticky objetivos, que cuando tenemos armies con pocas unidades siempre es interesante. Y aunque los puntos no los sepamos exactamente, suponemos que va a rondar lo mismo de antes, porque es una unidad que es prácticamente igual que antes y sigue siendo muy buena. Vale, pasamos al siguiente, que son los paladines. Aquí empiezan cambios y cambios interesantes, mano. Sobre todo esa regla que se han puesto ahora de +1 a daño cuando cargan, me parece realmente chachi, ¿eh? Porque al final el Grey Knight, igual que por ejemplo el Custode, son ejércitos que adolecen mucho esa falta de esa diferencia de daños, ¿no? Todo es como un spam absoluto de daño 2 y a veces hay perfiles o estratagemas como la reducción de daño que te revientan, ¿no? La lista, entonces ese +1 daño puede molar mucho. Puede molar mucho y de repente el paladín empieza a ser un problema, ¿eh? Porque vamos a ver que estábamos acostumbrados al destacamento Index o al destacamento de Navidad, que en general no bufaba mucho el combate, pero ahora tenemos destacamentos nuevos, que ya hablaremos de ellos, y hay cosas que pueden seguir bufando estos paladines. Entonces, estos paladines, más allá de ese +1 daño, pueden empezar a acumular más combo en combate. Y ya los paladines no son... Antes te cargaban unos paladines a un Zetan, por ejemplo, Juanma, y tú decías, vale, me da igual que me estés cargando. Claro. Y esto va a empezar a no ser así. Más allá del +1 daño, que el Zetan no le hace ni puta gracia, puede empezar a tener más combo, ¿no? Por ejemplo, el personaje que vaya dentro de la unidad, que pueda ir full bufo, o que llevemos dentro de la unidad un personaje con una mejora, que antes las mejoras no nos hacían pegar más, ahora puede que sí. Entonces, esto va a ser interesante. Los paladines además han tenido un cambio muy grande y es que, parece que no, pero es muy relevante y es que tienen Nacterium ellos también. El hecho de tener el Nacterium hace que podamos resucitar modelos en nuestra command phase. Eso es buenísimo, buenísimo, porque podemos hacer esto que decíamos antes con el Biblio, pero es que además los combates prolongados, como decíamos antes con Boldus, vamos a ser necrones. O sea, cada command cura un tío y no curas a Antonio, curas un paladín, que es un tío duro que está un ratín para matar. Sí. Es muy, muy bueno y además, como es en la command, podemos utilizarlo para puntuar primarias, para meter más opción en el objetivo o para meter gente que no estuviera directamente, ¿no? O sea, que me parece muy, muy bueno. El Ancient Banner, que tenemos +1C, estupendo. Y la regla, aquí hay que puntualizar una cosa en el +1 daño, Juanma, y es que te especifica que ese +1 daño, primero, solo es cuando hemos hecho un movimiento de carga, importante,
y solo las Paladin Squad Models. Es decir, si llevamos un personaje dentro de la unidad, no se beneficia de +1 daño, porque solo es Paladin Squad Models. Entonces, el combo de llevo el personaje dentro, le doy todos los buffos, no sé qué, no, solo se benefician los paladines. Importante acordaros, jugadores de grises y jugadores de no grises, que solo es Paladins Squad Models. Y por último, Juanma, me ha recordado esto muchísimo a Custodes, sobre todo de inicio de edición. Y es que los paladines ahora tienen, los paladines y los termis, tienen muchos más tamaños de unidad de los que tenían antes. Antes tenían 5, 10, punto. Ahora tienen 4, 5, 8 y 10. ¿Por qué? Supongo que por la caja. Al final, muchos de los personajes de grises se montan a raíz de la caja de Termis. Entonces, lo que han hecho es que si tú quieres jugar un capitán, te lo puedes montar y llevas 4 paladines y el personaje, ¿no? Sí. Entonces, te puedes hacer una unidad que sea un poquito más low cost, que te la haces de 40, o sea, de 4 paladines, que aquí dice que costará 190, no lo sabemos. Te la puedes hacer de 5, te la puedes hacer de 10, o puedes hacerte la unidad grande, pero que no inviertes tanto y llevas una unidad de 8. Me parece un número bastante mágico, por otra parte. Porque 8 paladines no cuestan ya tantísimo y con un personaje sigue siendo una unidad súper rocosa. Sí, es un tronchón, ¿eh? Son 9 bichacos, ¿eh? Sí. Me gusta mucho. Y luego, bueno, el juego también está en que cada 5 modelos, 2 llevan arma especial. Entonces igual dices, ya quiero llevar 10, no por llevar 10, es que llevo 2 veces 5, por lo tanto puedo meter 4 armas especiales. Claro, eso puede ser muy potente. La verdad es que las unidades de paladines van a tener ese yogo que me gusta mucho. Sí, realmente, mira, Manu, son cosas que muchas veces pasamos por alto y es donde también está gran parte de la chicha a la hora de hacer listas, ¿eh? Esa configuración de armas, esos tamaños de unidad. Me gusta que a estas unidades que al final se ven un poco encorsetadas porque son unidades caras y muy de élite, o 5 o 10. Dices, hostia, que poder tener, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? 8, pues mira, es una opción que parece interesante. Sí, sin duda. Venga, vamos con los saltarines, Manu, que estos tampoco han cambiado, así que iremos rápido, ¿no? A mí supongo que habrá que ver puntos, porque yo no he visto los puntos, pero es una unidad que a mí me gusta, lo que pasa que hasta ahora creo que los puntos siempre los necesitábamos en unidades más útiles, más dañinas, por el estilo de juego que tenía el Grey Knight. No sé si ahora esta gente va a empezar a tener un poquito más de protagonismo o se va a quedar más o menos igual. A mí es una unidad que me gusta. Al final no la solía hacer juego en las listas porque, por ejemplo, ibas con el destacamento de Navidad y quería llevar mucho purificador. Los servos siempre también han ocupado muchas plazas en la lista, pero es una unidad que es buena. Mover 12 en grises está muy bien. Si lo utilizas como unidad de puro combate, o sea, llego, pego, o sea, muevo 12, llego, pego y te mato, pero también es una unidad que tiene mucha trampa con la habilidad que tienen de después de disparar, mover. Aunque luego no puedan cargar, pero pueden, por ejemplo, el destacamento, o sea, cuando ibas a bufar las unidades de indirecto, que ya no existen, ya lo comentaremos, pero ya no existen, pues tenías el juego de te veo, disparo, escondo, ya no te veo y no me he expuesto. O simplemente para robar bogatas. O sea, al final la unidad mueve 12, dispara y luego mueve 6. Es un poco gargo la cara, pero conoce uno. Sí. Puede ser interesante. A mí me parece que es una unidad que funciona muy bien, creo que es una unidad que vamos a ver y además hay un destacamento, por ejemplo, que nos da correr y cargar. Correr y cargar en unidades así que además pueden ir metidas en rinos, puede tener un rango de carga bastante chulo y al final la unidad pega bien. Tiene granadas y es una unidad que pega bien. Sí. Venga, Purgation Squad, Manu, ¿qué tal con esta gente? Pues fíjate, esta gente yo creo que era de las unidades que más ganas tenía de ver qué les hacían, ¿no? Porque es una unidad que había tenido este indirecto, pero el indirecto luego dijeron, oye, que no se puede con Flamer. Ah, bueno, pues nada, nos quitamos los Flamer. Sale el destacamento de Navidad. Hola, ¿podemos repetir para impactar con el indirecto? Ya no se puede repetir para impactar con el indirecto. Y al final la unidad está diciendo, señor, ¿me puede dejar usted jugar, por favor? Hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba un poco en tierra de nadie, ¿no? La unidad yo creo que como que no les encajaba en ningún rol y estaba un poco ahí para arriba y para abajo. Al final, creo que lo que han hecho, a mí personalmente no me convence, que lo que han hecho es que la unidad pinea. Le han dado una regla que es pinear. Si coges esta unidad, tarjeteas algo y lo pineas. Vale, perfecto, pinear es muy bueno. Pero claro, ¿cuánto vales, compañero, para pinear? ¿Cuánto vales? Y te tienes que exponer. Por lo tanto, no me termina de convencer. Yo siempre que veo el pineo, pienso que tiene que ser alguien que sea un poco support, que sea una habilidad de un personaje, un poco como un extra, que sea una strata, que sea algo así, pero o que pinees con indirecto, como puede ser el Basilisk, el Spinner, pero me expongo con, a priori, 125 puntos, te disparo, que algo de daño te haré, y te pineo, me quedo un poco frío, la verdad. No me termina de gustar la unidad y no veo por qué voy a llevar estos tipos en lugar de unos saltarines o en lugar, no sé, de unos strikes. No me convence, la verdad. Claro.
Venga, los purificadores, si no recuerdo mal, Manu, son pues los que van a acompañar a Castellano Crow, ¿no? ¿Siguen iguales Correcto. Bueno, o cambian? el perfil, no cambia, o sea, cambian, quiero decir. El perfil es prácticamente igual, pero tiene una mejora buenísima, que es que el Purify and Flame antes era 4-1 y ahora es 4-2. Por lo tanto, ese +1 FP extra en ese disparo antiinfantería, creedme que se nota. Es un disparo duro porque además ellos ignoran cover, porque la regla suya, o sea, el perfil del arma ignora cover. Y eso se nota, Juanma. O sea, ese -1, hostia, pica bastante duro. Sí, Y luego sí, sí, además se pensar nota. otra cosa, que ellos tenían la regla antes, que era un poco salchichera, a mí nunca me han gustado esas reglas, que es, si estás por debajo del 100%, +1 impactar, y si estás por debajo del 50%, +1 herir. La de ahora es Realmente, mejor y más directa, creo. lo que creo que era que, por lo menos para mi gusto, más allá de lo que afectara a la partida, es que a mí no me resultaba satisfactoria. Algunas veces pasaba, ¿no? Estabas por debajo. Pero tenías este dilema de, claro, cuando empiezo a quitar bajas, ¿qué quito? Porque si quito armas especiales de disparo, o sea, quito flammers normalmente, claro, luego en combate estaré bufado. O sea, los que quedan son los de combate y tendrán +1 impactar, +1 herir, patatín, patatán. O lo normal, que es que me quito combate porque sigo queriendo disparar. Al final, grises, normalmente lo que destaca más es en disparo. Entonces, ¿qué me quito? Tropa normal. Vale, pero es que las primeras que me quito, como llevo, normalmente se llevaban flammers, el +1 hit no me hace nada el flammer. Entonces tenía la sensación como de que estaba ahí una especie De limbo de raro, ¿no? limbo, Sí. que no estaba del todo conseguido, y no es que fuera una mala regla, pero me chirriaba un pelín. Y esta yo creo que la han estandarizado a lo que han hecho con muchas unidades. Me recuerda a 100% al Rúbrica, que básicamente es que repite los unos para herir, que esto está estupendo, y si el otro está en objetivo, repites todo para herir. Me parece mucho más satisfactoria, mucho más fácil de utilizar constantemente, y creo que está muy bien. Lo que pasa es que creo que pisa un pelín la estratagema del destacamento de Navidad. Pero bueno, pues no usas la estratagema si el otro está en objetivo y ya está. Si está en objetivo, usas la estrata. O sea, no usas la estrata. Y si está fuera, la usas. Así que creo que queda bastante bien la unidad. A mí me gusta. Y creo que se va a ver. Se va a ver. Quizás ahora mismo el meta está un poco rarete para verla por el tema de que sea antiinfantería, pero me sigue pareciendo una unidad muy buena y a mí siempre me ha encantado. Crow y los purificadores, siempre mi equipo. Venga, Manu, pues vamos con una agradable sorpresa, ¿no? Y es que el venerable Dreadnought cambia y cambia para bien. Cambia para bien y mucho. Yo creo que es el tío que más ha mejorado de todo el Codex. Probablemente porque en el Codex anterior Era no tuviera malísimo, ¿no? ningún sentido. Era un Dread que no tenía Deep Strike, por lo tanto al final como que se perdía la mitad de las cosas que pasaban, ¿no? O sea, se quedaba un poco flojete, ¿no? Ahora tiene Deep Strike, tiene sentido en el Codex, ¿no? Además, antes también tenía una regla que era para hacer un poco bufador, pero solo bufaba infanterías y ahora bufa todo. Su regla básicamente es como si fuera rollo un castigator, que da +1 FP, pero en lugar de +1 FP, +1 hit. Entonces, donde dispara este Dread, el resto de Grey Knights que vaya a disparar a ese mismo objetivo tienen +1 hit. Esto es fantástico, porque aparte de que él puede hacer un buen daño, que puede llevar ahí su plasma o su Twinless Cannon, que está bien, claro, va a hacer que los servos, por ejemplo, que van al 3, pasen a ir al 2. Y tenemos varios destacamentos en los que podemos repetir los unos. Así que está muy, muy bien. La verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. No es el gran chasis de todos los tiempos, es un Dread normal que conocemos todos, con su chapa del 2, su R9, sus 8 heridas, nada espectacular, no tiene invulnerable, pero bueno, es un Dread, al final es un Dread chiquitito bufador. A mí me parece que ha quedado muy bien y me gusta. Creo que además pudiendo entrar y salir, creo que puede ser incluso un puntuador que puede despejar un objetivo de basura. O sea, si alguien ha puesto una unidad de lo que sea, llega él y hace, mira, te tiro aquí el volte, te tiro el flammer, te tiro el no sé qué, venga, y ahora te pego y te mato. Y es un apoyo baratete. Me gusta, bufador, me parece que es un buen fichaje, la verdad, estoy contento. Sí, sí, la verdad que muy buena noticia porque al final, pues antes era una data que no se puede ni mirar y ahora pues puede tener su espacio en la lista y mete unos buffos interesantes. Eso es. Venga, Manu, otra de las unidades que también cambian, los Termis. Los Termis que tienen prácticamente todo lo mismo que hemos comentado en los paladines, o sea, el tema del tamaño de la unidad, el tema de la cantidad de armas especiales y tal. Ellos tienen un poquito menos, además, porque los Termis son así. Pero, por ejemplo, la unidad barata, 170 puntos por 4 Termis, ya empieza a ser casi administración. O sea, un poco carilla, pero está muy bien. Lo que pasa es que, claro, al final, pudiéndose curar con el Acterion como siempre, esa unidad grande a mí me sigue gustando mucho. Lo que tienen ahora de bueno es que han perdido el Lethal cuando cargaban, que ok, pero lo que han ganado es muy bueno y es +1 FP siempre en melee attacks, pero siempre
pero no tenemos por qué haber cargado. Por lo tanto, puede ser una unidad que actúe un poco como yunque, ¿no? Esa unidad que recibimos la carga, aguantamos el chaparrón y luego pegamos. Me parece que es una unidad que además tiene un OC bastante bueno, porque por el banner tiene OC3, y es una unidad que puede ser un bloque muy sólido en un objetivo, en el que te vas curando. Los combates que se mantienen en el tiempo, ellos son buenos. Al final son 4 ataques de 6-3-2 y son pesadetes. No tienen muchas armas especiales, como decíamos antes, pero me parece que siguen siendo bastante buenos. A mí me parece que es una unidad muy buena y al final es un poco el core del Grey, ¿no? La decisión ya casi ahora mismo va a ser Termis o Paladines. ¿Qué vamos a llevar? Yo al final creo que para hacer Rapid querremos por lo menos una de Paladines y luego quizás para tanqueo por lo menos una de Termis. Creo que cada uno, me gusta que hayan separado un poco más incluso las funciones de ambas. Creo que cada uno va a tener un poco su rol, ¿no? El hecho de que a esta no le hayan exigido cargar y a los Paladines sí, creo que nos está dando ahí una pista de por dónde tenemos que tirar. Venga, ahora vamos con el Servoterror, el que no es personaje. Que bueno, al final puede avanzar y cargar. Esto ya lo tenías, no recuerdo mal, Manu, ¿no? Como regla. Y destrabarse. Y destrabarse, que eso siempre me hace mucha gracia porque David tardó 2 GTs y medio jugando con Grey Knights en darse cuenta que podía destrabarse y cargar. David tiene un problema con las unidades que se destraban y cargan, porque tampoco sabía que lo hacían las Banshees. De pensar que es una mecánica nueva. Él es como un pitbull, si te engancha no suelta, ¿sabes? Se queda ahí. Exactamente. Me quiero ir, no, te quedas aquí. Exacto. Pero bueno, la regla sigue igual, efectivamente. Podemos correr y cargar, dispararnos y cargar. Así que, bueno, y disparar, perdón. Así que fantástico. Las armas, lo que hemos comentado antes en el red personaje, pero este no tiene todas las armas extra que puede tener el otro. O sea, no tiene fusión, ni tiene la maza, ni nada. Prácticamente diría que es igual. A falta de ver un poco los puntos, igual. Fíjate que lo que me ha sorprendido es que yo pensaba que iban a tocar algo de este, porque o sea, a lo largo de estos 2 años de edición, yo creo que es de las minis que más ha cambiado. Le cambiaron las armas, se la volvieron a cambiar, bajaron los puntos, subieron los puntos, subieron los puntos, subieron los puntos. Y digo, bueno, esta es la típica mini que después de tanto cambio sale el Codex y ya no se llama Nemesis Drena, se llama José, es de Murcia y tiene un flamer. O sea, como que le iban a cambiar un poco, igual lo hacían, incluso le daban más R, pero no, le daban esa reducción de movilidad. Pero bueno, sigue igual, es una unidad que a mí me gusta mucho, ese toque de movilidad que no es tepear, que es un poco más ir por la mesa con ese avanzar y disparar, me gusta mucho. Lo que pasa es que ya veremos, pero hemos perdido ese avanzar 6 como tal, entonces, bueno, pues por lo menos tiene menos sentido de lo que tenía antes, que antes era ir siempre con este tío, y este tío movía 14 a todos los efectos, porque al final siempre corría 6 y correr y cargar y correr y disparar lo tenía, así que lo veíamos muy, muy común. Vale, Manu, Rinaco. Cuidado que Dafin no paint de 6 en aura contra mortales. Bueno, al final, pues nuestro transporte de confianza de cualquier códex marino, ¿no? Me parece que es una regla bastante meme, porque Phil no paint de 6 contra mortales a 6. Ok, Rino. Increíble. Lo que tiene de bueno el Rhino, tiene de bueno 2 cosas. Primero, no puede embarcar Termis, ok, pero puede embarcar unidades de infantería. Esto está muy bien, por ejemplo, si queremos embarcar unos purificadores, unos crowboys, o queremos embarcar unos saltarines, que hemos visto antes con ellos, ¿no? Que ese movimiento 12 desembarcando son 15, y luego además tiene ese firing deck, que desde el firing deck podemos ir disparando las armas especiales que tienen las unidades. Normalmente hay un par de armas especiales, pues asomamos los flamer, asomamos los gatling y podemos hacer algo de daño, ¿no? Mira, Además tienes un Hunter Killer, que ok, dime. No digo que me acuerdo, perdona que te corté. Me acuerdo el combo este que has dicho, que antes todas las listas en 9ª edición de Grey Knights empezaban por 30 saltarines que iban embarcados en los rinos, ¿te acuerdas? Salían a 15. Me acuerdo que además se podían splitear los saltarines y podías llevar 6 unidades de 5. Sí. De hecho, ahí empecé a jugar a grises y dije, esto me encanta, esta gente es rápida, muchas unidades pequeñas, me encanta. Para que quitaron el split de unidades, así que bueno, la vida. Me parece un buen muñeco el Rhino. Es un muñeco barato, no tiene la reglas de Deep Strike ni nada, pero bueno, veremos que hay un destacamento que va de vehículos, que puede ser interesante, porque tiene al final alguna regla que está guay, pero sin más, es un buen muñeco.
Sí. Venga, tenemos el Razorback, Manu. El Razorback me quedo un poco frío con él. No es malo, para nada es malo, pero me quedo un poco frío con él. Creo que, o sea, me quedo frío porque siempre los Razorback, creo que no he jugado uno en mi vida. Siempre que los leo pienso, pero realmente no es malo. O sea, entre el Hunter Killer y el Last Cannon es un buen disparo a Sí, distancia, es una digamos. plataforma maja. Y luego tiene esta regla que en lugar, o sea, tienen otros transportes, tienen una regla parecida, rollo Hecaton, por ejemplo, o el Reino de Mil Hijos, o transportes así, que es lo que se baja de ese transporte gana un bufo, ¿no? Si dispara al mismo sitio. Normalmente suele ser un repetir herir. Aquí lo que nos da es un +1 FP, ¿vale? Es interesante porque podemos empezar a meter flamers de FP más grande y eso igual empieza a doler. Entonces, me gusta. El problema es que no veo tampoco en qué situaciones vamos a llevar una unidad de 5 flamers aquí dentro. Claro. Casi que lo que mejor veo, y tampoco me parece la locura, siempre me ha parecido que, de hecho, es como yo creo que lo jugaría yo, y es un Razorback con 5 strikes. Haces el prepa con el Razorback mueve, se bajan los strikes, disparas con los Volter y con el flamercillo que lleves con FP extra, robas un objetivo y haces guarrerías así. Porque de lo contrario que sería meternos purificadores, pero llevas solo 5 purificadores. Bueno, 5 y Crow. Me parece que se queda un poco cortete. Creo que hubiese sido interesante, Manu, la regla si fuese como los Aquiles del culto Genestealer, que da igual quién le dispare a la unidad, simplemente si te impacta el Razorback, lo que dispare a la unidad impactada tiene +1 FP. Bueno, realmente eso es lo que hace un Castigator, ¿no? O sea, lo que También, sí, por hace. ejemplo, un Castigator, lo que hace el Aquiles Rich Runner, este tipo de vehículos. Lo que pasa es que entonces el Razorback ya no sería support, ya sería auto-include, yo creo. Sí, Porque posible. +1 FP a todo el army, piensa que es un army que acumula mucha saturación, Juanma. Ya, O sea, si ya, ya, empiezas a ya. meter la cantidad de flamers que mete esto a todos los demás, sería muy bueno, pero también sería muy caro. O sea, habría que pagar ese upgrade. Y igual se paga, ¿eh? O sea, pero me parece que no han querido meterse tampoco ahí porque eso hubiera sido muy potente. Ya, 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 ya. Venga, seguimos. Tenemos, Manu, la Stormhawk Interceptor. Ahora lo que nos queda son los 3 avioncitos. Ujú. Yo, honestamente, no he jugado Comentamos ningún avión. rápidamente, sí, exacto. Y no. No he jugado ningún avión, no me gusta ninguno. Los he estado viendo un poco y pensando, venga, a ver si hay alguna regla tal, pero es que no me convencen. Su regla básicamente es, si el otro tiene fly, tienes +1 hit, que me quede un poco frío. El que me mola un poco más es la Storm Raven, que tiene ese -1 al daño. Bueno, -1 al daño con 14 heridas de R10, pues está gracioso. El problema es que al final yo creo que nunca en Grises vamos a llevar este tipo de miniaturas. No Ya. porque, más allá de que sean buenas o malas, o que esta edición no esté siendo la edición de los aviones, claramente, es que al final no juega el Gris a esto. El Gris juega a tepear por la mesa, a ser duro, a tener los servos que avanzan y disparan, a jugar a combo, ¿no? Esto es un poco más sosete. Podríamos jugar un poco a timear un turno 2 de presión conjunta y hacer ese DR con todo. Ese turno es el que sacas el avión y disparas y no sé qué, y el avión puede transportar gente, toda la película, ¿no? Pero es que al final dices, es que creo que puedo hacer eso sin avión, es que no me convence mucho el por qué iba a llevar avión. El perfil que tiene disparo es un poco patata, en general no me convence. Yo creo que no vamos a extendernos mucho más en estas datas porque es que no tienen ni chicha ni limonada. Pues Manu, para cerrar el vídeo, antes de... Bueno, ya acabaremos de cerrar, ¿no? Conclusiones cuando analicemos los destacamentos, pero bueno, yo creo que es un códex que tiene unos cambios positivos. No hemos contado una cosa, Juanma, que no está en las datas ¿Sí? filtradas, pero en los puntos filtrados existe la data, que es el Land Rider. No está, no está la data. Ah, Suponemos que será igual, no lo sabemos. sí. Pero los puntos, el listado de puntos está tanto el Redeemer como el Crusader como el normal, así que suponemos que estará. Y si quieres hacemos un minuto de silencio, que no es silencio, Juanma, por las unidades que se han ido, que son en un códex que no les sobraba unidades y no nos han dado ninguna extra, han quitado unidades. Me he quedado bastante loco. No sé si has echado de menos, pero el bueno de Stern, que era el tipo que Tampoco está, el resucitaba, que que tenía resucitaba. más años que un bosque, se ha ido para no volver. Se han ido ¿cómo se llaman, tío? Los servidores, Es verdad, que mis para amigos. sorpresa de muchos tenían 11-0, chicos, y no cogían objetivos ni acciones, pero bueno. Y sobre todo, se ha ido el increíble, maravilloso y magnífico Draigo. Ya, esto sí que ha sido un golpe bajo, ¿eh? Es una de las joyas de la corona una mini que me encantaba. Era más vieja que la hostia, pero me encantaba. Y lo han quitado. Hablaremos de esto probablemente en el directo de la semana que viene, Juanma, qué ha pasado al final con todo esto, por qué lo han hecho, sacarán mini nueva. Yo tengo la esperanza de que sí, de que tenga un retorno histórico con mini nueva, hoja de datos que te den con la renovación, porque Draigo tiene que estar en los Caballeros Grises. Yo creo que sí, tío. Me da mucha pena, me da mucha pena. Y de hecho, fíjate, te digo más.
¿Sabes de lo que tengo ganas de verdad? ¿De qué? Del próximo capítulo de La Voz de Horus, que hablen de Grises, hablen de qué ha pasado con Draigo, porque seguramente esto obedezca algo de lore. Porque cuando quitan una mini vieja, ok, pero Draigo no es una mini vieja. Draigo aquí ha pasado algo. Entonces quiero ver qué ha ocurrido, porque de verdad que me gustaría tenerlo. Es una mini que me gusta mucho y además, ahora más que nunca, los paladines con ese +1 al daño quieren cargar. Y Draigo era el tío que les llevaba allí, a los sitios. Claro. Entonces, bueno, pues te quedas un poco frío. Bueno, lo veremos en la voz de Horus, a ver qué ha pasado con Draigo. Posiblemente esté atrapado en algún punto de la disformidad peleándose con demonios, que no sería la primera vez. Exactamente, está O ahí con Melkor asesorando, a puños. o asesorando Manu a los reyes élficos de Age of Sigmar, que también es. Ojo, es un tío pluriempleado. Sí. Igual te mata un Belacor que le dice a Calfran, a ver, Calfran, escúchame, esto es un Volter, ¿vale? Exacto. Es como tu arcabuz, pero mola mucho más. Bueno, Manu, independientemente de eso, ¿qué sensaciones te transmite de momento el Codex? Basándonos en las hojas de datos, ya hablaremos de destacados. A mí me gusta lo que he visto, ¿eh? Yo creo que inevitablemente como jugador gris uno piensa, joder, tío, hemos perdido esto, lo que comentábamos al principio del vídeo, ¿no? Pero chicos, hemos ganado muchas cosas. Hemos ganado +1 daño en paladines, que es muy bueno. Hemos ganado, para mi gusto, un biblio mejor, para mi gusto. Creo que tenemos, los purificadores son un poquito mejores, tenemos tamaños de unidades de Termis diferentes, que para ajustar puntos algunas veces es cómodo, que seguro que los que habéis hecho listas de grises nos devanábamos los sesos porque me sobran 70 puntos. ¿Qué cojones hago con 70 puntos? 70 puntos, chicos. Con 70 puntos metes 7 unidades de culto en Steelers. Entonces, creo que son buenas noticias. Cosas que igual no se ven en una primera lectura. Y luego, a mí ya sabes que siempre me gusta jugar a combo, Juanma, y lo disfruto mucho. Y creo que unidades como el Dread nuevo, el Venerable nuevo, que en ese +1 hit, nos va a dar un combo divertido, nos va a dar el aterrizo aquí con el nuevo Deep Strike que tiene, marco allí, o sea, disparo, pongo el token de +1 impactar allí, aterrizo una unidad de paladines, te disparo allí con todos los cañones, con ese no sé qué, con ese no sé cuántos, o un servo que 2 servos disparan allí con los cañones grandes. Creo que nos va a dar una forma nueva de jugar que va a estar muy bien. Esto sin haber visto los destacamentos, que los veremos el próximo día, pero en los destacamentos hay combos nuevos, hay estratagemas que son una auténtica mierda y hay estratagemas que están súper bien y me parecen divertidas y me parecen interesantes de jugar y buscar un poco combinaciones, ¿no? Destacamentos que a mi modo de ver no funcionan para nada, pero luego tenemos otros que sí que están muy chulos. Tenemos el destacamento de Navidad que sigue y el destacamento de Navidad es muy potente. No sé, yo de verdad que yo estoy contento. No me parece que sea el Codex roto, no me parece que vaya a generar un montón de problemas en el juego, o sea, buenas noticias. Creo que perder a Draigo y perder a Stern no lo veo así en frío, ahora mismo. No le veo mucha justificación, pero, y es de hecho lo que más triste me pone de todo el libro, tenía esperanzas en el kit del servo que pudiera traer algo diferente, que creo que no ha traído, pero la estrata reducida de los gran maestres me parece mucho mejor, mucho más guay, porque al final los CPs en grises eran un problema y el hecho de tener esa reducción va a ser muy bueno. Y los biblios locos, es que yo en general estoy contento, Juanma. Como conclusión, estoy contento. Estoy contento. Pues nada, Manu, deseando probarlos, deseando que me los juegues. Ya haremos alguna partida con ellos segurísimo. Y nada, chicos, lo dejamos aquí. Ya nos dejáis en comentarios qué opináis de las nuevas datas. Un buen like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo que analizaremos los destacamentos. Nada más, Manu, nos despedimos con esto. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao.